Saludos a todos, en este vídeo vamos a ver cómo determinar la resistencia equivalente de una asociación de resistencias que no puede ser determinada solo mediante agrupaciones elementales de tipo serie o paralelo. El método utilizado va a ser la aplicación del teorema de Kennelly. Mediante él podemos convertir redes de tipo estrella o en T en configuración triángulo o en pi, o viceversa. Ambas configuraciones tienen solo 3 nodos. De lo que se trata es de sustituir una configuración por otra entre estos 3 puntos, de tal forma que el circuito resultante se pueda resolver mediante asociaciones elementales serie y paralelo. Para convertir la configuración triángulo-estrella se utilizan 3 fórmulas que expresan cada una de las resistencias de la configuración estrella en función de las resistencias de la configuración en triángulo. Estas fórmulas son las siguientes. R1, que es una de las resistencias de la configuración estrella, es igual a RA por RB partido todo ello de RA más RB más RC. Todas ellas resistencias pertenecientes a la configuración triángulo. R2, que es otra de las resistencias de la configuración estrella, es igual a RA por RC partido de RA más RB más RC. Y finalmente R3, que es la tercera resistencia de la configuración estrella, es igual a RB por RC partido de RA más RB más RC. Para pasar de la configuración de estrella a triángulo se utilizan otras 3 fórmulas, resultantes de las anteriores, en las que se expresan cada una de las resistencias de la configuración triángulo en función de las resistencias de la configuración en estrella. Estas fórmulas son RA, que es una de las resistencias de la configuración triángulo, es igual a R1 por R2 más R1 por R3 más R2 por R3, partido todo ello de R3. Todas ellas resistencias de la configuración en estrella. RB, que es otra de las resistencias de la configuración triángulo, es igual a R1 por R2 más R1 por R3 más R2 por R3, partido todo ello de R2. Y finalmente RC, que es la última resistencia de la configuración triángulo, es igual a R1 por R2 más R1 por R3 más R2 por R3, partido todo ello de R1. En definitiva, debemos manejar 6 fórmulas para poder hacer las conversiones. Existe una regla mnemónica para poder acordarnos de las 6 fórmulas, que si bien no nos libra del hecho de tener que memorizar algo, nos ayuda bastante para recordarlas. Esta regla consiste en superponer gráficamente las dos configuraciones, estrella y triángulo, y unidas por los nodos, tal y como se muestra. Ahora hay que memorizar 2 cosas. La primera es que cada resistencia de la configuración estrella se determina por la multiplicación de las 2 resistencias adyacentes de la configuración triángulo, es decir, por las 2 que comparten nodo con ella, partido por la suma de las resistencias del triángulo. Así, para la resistencia de la configuración estrella R1, las 2 resistencias adyacentes de la configuración triángulo que comparten nodo con ella son RA y RB. Por tanto, R1 es igual a la multiplicación de estas dos, RA por RB, partido por la suma de las resistencias del triángulo, RA más RB más RC. La segunda cosa a recordar es que cada resistencia de la configuración triángulo se determina como la suma de la multiplicación de las resistencias de la estrella 2 a 2 partido por la resistencia de la estrella con la que no comparte nodo. Para el caso de querer determinar la resistencia RA del triángulo, esta sería igual a R1 por R2 más R1 por R3 más R2 por R3, que constituyen la suma de la multiplicación de las resistencias de la estrella 2 a 2, partido por R3, que es la resistencia de la configuración estrella con la que RA no comparte nodo. Sabiendo cómo hacer las conversiones de una configuración a otra, vamos a pasar a resolver el siguiente problema donde vamos a utilizarlas. Se nos presenta la siguiente configuración de resistencias y nos piden que calculemos la resistencia equivalente entre los terminales A y B.
Lo primero que debemos hacer es identificar pequeñas asociaciones en serie o en paralelo que nos simplifiquen el circuito. Si tenéis dudas sobre cómo calcular la resistencia equivalente de la asociación serie, paralela o mixta, os sugiero que veáis el vídeo que trata del tema y que aparece como enlace en pantalla. Volviendo al circuito, vemos que R6 está en serie con R7, con lo que su resistencia equivalente, que llamaremos R67, es R67, que es igual a R6 más R7, que es 6 más 9, es igual a 15 ohmios. El circuito se simplifica como veis. La siguiente asociación simple que vemos es la compuesta por el paralelo de R67 con R8. Y es R678, que es el paralelo de R67 con R8, es igual a 15 por 15, partido todo ello de 15 más 15. Y esto es igual a 7,5 ohmios. No hubiera hecho falta hacer el cálculo, ya que sabemos que en una asociación de resistencias de igual valor en paralelo, la resistencia equivalente es el valor de una de las resistencias de la asociación partido por el número de resistencias de la misma. En este caso 15 partido de 2. El circuito se simplifica como veis. Llegado a este punto, no podemos encontrar más asociaciones simples en serie o en paralelo que nos simplifiquen el circuito. Debemos hacer uso del teorema de Kennelly. Si observamos el circuito, nos daremos cuenta que hay una configuración en triángulo entre las resistencias R1, R3 y R2. También hay otro triángulo formado por las resistencias R2, R5 y R678. Por otro lado, podemos encontrar dos configuraciones en estrellas, una de ellas formada por las resistencias R1, R2 y R5 y otra por las resistencias R3, R678 y R2. Para simplificar el circuito vamos a transformar una de estas configuraciones encontradas para ver si lo conseguimos. Voy a transformar el triángulo formado por R1, R3 y R2 a estrella. Para hacerlo vamos a nombrar los puntos de este triángulo en el circuito tal y como se muestra. Luego vamos a sacar momentáneamente este triángulo fuera del circuito y le vamos a superponer la estrella que le corresponde. Cuidado aquí con la nomenclatura, no es la misma que hemos utilizado para explicar las conversiones de estrella a triángulo al inicio. Ello es debido a que nos tenemos que amoldar a los nombres que las resistencias ya tienen en el circuito, y como normalmente estas están nombradas con números, utilizaremos letras para las resistencias de la configuración a la que queremos llegar, independientemente si esta es estrella o triángulo. Para establecer la fórmula a utilizar, utilizaremos la norma mnemónica antes descrita. En concreto, utilizaremos la primera cosa que nos teníamos que memorizar, que decía que cada resistencia de la configuración estrella se determina por la multiplicación de las dos resistencias adyacentes de la configuración triángulo, es decir, por las dos que comparten nodo con ella, partido por la suma de las resistencias del triángulo. Con ello tenemos que RA es igual a R1 por R2 partido de R1 más R2 más R3. Este es igual a 10 por 5 partido de 10 más 5 más 15, que es igual a 5 tercios de ohmio. RB es igual a R2 por R3 partido de R1 más R2 más R3. Esto es igual a 5 por 15 partido de 10 más 5 más 15, que es igual a 5 medios de ohmio. Y RC es igual a R1 por R3 partido de R1 más R2 más R3, que es igual a 10 por 15 partido de 10 más 5 más 15, que es igual a 5 ohmios. Teniendo en cuenta estos valores y los puntos de la estrella antes nombrados, tenemos el siguiente circuito simplificado. Aquí observamos que RA y R5 forman una asociación serie y las resistencias RB y R678 otra. Tenemos por tanto que R5A, que es igual a R5 más RA, es igual a 25 tercios más 5 tercios, que es igual a 30 tercios, que son 10 ohmios.
y R678B, que es R678 más RB, que es 7,5 más 5 medios, son 10 ohmios. El circuito queda simplificado de la siguiente forma. Vemos que las resistencias R5A y R678B están en paralelo, y como ambas tienen el mismo valor, sabemos que su resistencia equivalente, que llamaremos Rx, para no arrastrar tanto número en la nomenclatura, es el valor de cualquiera de ellas partido por 2, es decir, su valor es 5 ohmios. Ahora ya solo tenemos 3 resistencias en serie. La resistencia equivalente total será R total es igual a R4 más RC más Rx, que es 5 más 5 más 5, que es igual a 15 ohmios. Ya tenemos resuelto el problema, pero vamos a volver a la simplificación del circuito donde tuvimos que aplicar el teorema de Kennelly. Hemos utilizado la conversión del triángulo R2, R1 y R3 a su equivalente estrella para simplificar el circuito. Pasos similares se hubieran obtenido al convertir el triángulo R2, R5 y R678 a su equivalente estrella. También encontramos dos estrellas en el circuito. Voy a convertir la estrella formada por R1, R5 y R2 a su equivalente triángulo. Pasos similares se darían para el caso de tratar la estrella R3, R678 y R2. Como en el caso anterior, vamos a numerar los puntos de la estrella. Luego sacamos momentáneamente esta estrella del circuito y le superponemos el triángulo equivalente. Al igual que se comentaba antes, hay que tener cuidado con la nomenclatura y no aplicar las fórmulas tal y como las vimos al principio, ya que el nombre de la resistencia va a depender del circuito concreto que tratemos. Aplicando el mnemónico visto al principio, concretamente la parte que decía que cada resistencia de la configuración triángulo se determina como la suma de la multiplicación de las resistencias de la estrella 2 a 2 partido por la resistencia de la estrella con la que no comparte nodo, tenemos que RA es igual a R1 por R2 más R1 por R5 más R2 por R5 partido todo ello por R1. Y esto es igual a 10 por 25 tercios más 10 por 5 más 5 por 25 tercios partido todo ello de 10. Y esto es igual a 35 medios, que son 17,5 ohmios. RB es igual a una fracción cuyo numerador es exactamente igual al anterior y de denominador es R2, que son 5 ohmios. Y el resultado total son 35 ohmios. Y RC es una fracción cuyo numerador es exactamente igual al numerador de las otras dos fracciones anteriores partido de R5, cuyo valor son 25 tercios de ohmio. El valor total de la fracción son 21 ohmios. Devolviendo la estrella convertida en triángulo, teniendo en cuenta los valores de las resistencias y los puntos antes anotados sobre el circuito, este queda como veis. Moviendo las resistencias RC y RA para apreciar mejor las asociaciones, el circuito queda como veis. Observamos que RC está en paralelo con R3 y que RA lo está con R678. Calculando estos paralelos tenemos que R3C, que es R3 en paralelo con RC, es igual a 15 por 21 partido por 15 más 21, que esto es igual a 8,75 ohmios. R678A es igual a 7,5 por 17,5 partido de 7,5 más 17,5, y esto es igual a 5,25 ohmios. Ahora vemos que R3C y R678A están en serie. A su resistencia equivalente la denominaremos Rx y su valor es Rx, que es igual a R3C más R678A, que es igual a 8,75 más 5,25, es igual a 14 ohmios.
El circuito resultante es el siguiente. La resistencia total equivalente entre los puntos A y B es el paralelo de RB y Rx y ambos en serie con R4, es decir, R total es igual a, abro paréntesis, RB paralelo Rx, cierro paréntesis, más R4. Esto es igual a 35 por 14 partido todo ello de 35 más 14 más 5. Y esto es igual a 10 más 5, que es igual a 15 ohmios. Tal vez este otro camino haya sido un poco más laborioso, pero el resultado es el mismo. Espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente.